Pues yo creo que entonces comenzamos con la presentación que Ari nos va a hacer y después pasaríamos a la exposición que tienes planeada para después continuar con lo que siga, ¿no? Con la lectura, el texto, y si hay alguna otra cosa que quieran añadir, pues la añadimos, ¿no? Luis Fernando, ahora sí nos ¿escuchas a Toño mejor? Yo creo que si nos callamos todos cuando los de aquel lado hablen, se escucha mucho mejor, ¿verdad? Perfecto. Aquí ya está Cuauhtémoc, Luis Fernando. Roberto me avisó que no iba a poder conectarse el día de hoy, así que es el que siempre está aquí, ¿no? Entonces, yo creo que podemos comenzar sin ningún problema, ¿no? Quiero pedir una disculpa. No entendí ya después qué pasó con los esquemas o con la presentación. Entonces ya no la pude hacer. Ok. Bueno, pues ¿alguien tiene buena memoria o pasamos mejor directamente al... Bueno, lo que pasa, como lo recuerdo yo, es que hizo su presentación y yo hice la observación de que no le veía mucha utilidad, que era demasiado esquemático, como que no me parecía que haciendo ese tipo de exposición nos ayudara a otra cosa. Nadie dijo, no, si nos ayuda. No sé si se aceptaron que no era muy útil. Pero ya no dijimos nada en vez de eso, entonces, ¿qué? Claro. Creo que por eso ya no supe qué hacer. Claro, sí quedó en vilo, ¿no? El cambio. Pido disculpas. No. Pues no sé si brevemente podríamos proponer algo diferente que hacer, ¿no? Que no sea ese esquema. Justo ayer en la noche estaba pensando en que si el propósito era que nosotros participemos más, era en que propusiéramos una pregunta que nos surgiera de la lectura. Yo, la verdad es que no me quedó muy claro el concepto de clarificación que comienza a utilizar a raíz de su crítica o su comentario sobre el historicismo de Husserl. Entonces, quería ver si podía usar como base o... Yo creo que la propuesta es buena, que en vez de esquema, preguntas. Ok. Que me parece bien. Aunque quizás un poco más elaborada la pregunta de lo que acabas de hacer. O sea, no entiendo esto porque se va esta y esto no sé qué se conecta. A mí me parece o sea, no nada más, pues no entendí lo de la historia. ¿Qué siempre qué? Sí, me quedé en blanco, me confundió la clarificación de los problemas. Sí, pero mira, pienso que es razonable que no lo entiendas, porque el concepto de clarificación es algo que Husserl maneja desde mucho tiempo antes que Heidegger. Y pues si no han estudiado a Husserl, resulta que, bueno, Heidegger aquí no lo explica gran cosa. Es parte de lo que podemos considerar como maña retórica de Heidegger, en el sentido de que en vez de buena fe, pues bueno, Husserl entiende esto por clarificación y yo de objeto tal, se suelta con su crítica, nada más, suponiendo que el lector tiene ya idea que sea sobre la clarificación. Entonces, no me siento tan
así como que deberías haberlo entendido. Entonces quedamos en que proponen preguntas. Más organizadas, más, sí, que sean más precisas, ¿no? Más inteligibles, pues. Me parece muy buena. Vamos a intentarlo, ¿no? Uh-huh. Y todos, ¿no? Podríamos traer alguna pregunta, no, no solo los estudiantes, o bueno, los estudiantes mayores también. Luis Fernando, ese es un poco lo que estamos diciendo ahora, es que el inicio de las sesiones no va a ser mediante una relatoría, ¿no? Como tal, de la sesión, perdón, de la lectura que hicimos, sino a través de una pregunta, ¿no? Todos vamos a traer preguntas de lo que no nos quedó claro o de lo que queremos confrontar aquí, ¿no? Como medio de inicio, ¿no? Bueno, que está muy de acuerdo. Lo de la aclaración de Husserl. No, pues que eso, por ejemplo, sí creo que si les presento brevemente lo de Husserl, se puede ayudar a los que no entendieron mucho de la clarificación de qué se trata. Entonces, bueno, lo primero que, sobre todo a los jóvenes les quiero sugerir es que estuve revisando y donde encuentro yo una exposición más clara y completa de qué se trata, lo que Husserl quiere hacer es en su libro de las meditaciones cartesianas. Esto es para entender a Husserl. Hay que tener presente que no queda muy bien acomodado exactamente como estamos leyendo en Heidegger, porque estas meditaciones son de conferencias que dio en París en 1933, creo. En cambio, el libro de Heidegger es de 1923. Ahora, muchas de las ideas que presenta muy bien organizadas, con una claridad poco usual están acá en las meditaciones. Pero entonces, no es el caso que podamos directamente usar unas para efectos de comentario o de abordaje de lo que dice Heidegger. Sin embargo, sí hay cosas como, por ejemplo, esto de la clarificación que son temas que ha venido trabajando toda su vida, ¿no? Y que por lo mismo sí hay cierta legitimidad en que entre directamente a eso Heidegger, suponiendo que su auditorio conoce bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué recomiendo las meditaciones cartesianas? Pues porque son la exposición más clara y directa que él ofrece. Entonces, ¿de qué se trata todo lo que ha venido haciendo? ¿Qué pretende hacer? Entonces, la primera idea es que él quiere llegar a fundar una ciencia rigurosa que sirva como fundamento para todo el saber. Y de lo que les voy a hablar un poco es de cómo se imagina o qué es lo que está involucrado en la fundación de ese tipo de ciencia. Y un poquito en qué sentido esa fundación que él quiere llevar a cabo
tiene como referente necesaria las meditaciones del propio Descartes. O sea, un poco la idea es, el primero que trata de hacer una fundamentación de toda ciencia posible es Descartes. Pero en la opinión de Husserl no la hizo bien, no fue a fondo. Una manera inicial de decir cuál es el problema que él ve en Descartes y qué es lo que él quiere hacer que Descartes no hizo, es que Descartes no profundizó en la exploración de qué quiere decir ego. Cuando dice ego cogito, se quedó en la superficie de Descartes, en la opinión de Husserl. Claro. Entonces, él mismo lo dice aquí, la fenomenología es una egología. De eso se trata. ¿En qué sentido de egología? En el sentido de explorar lo que subyace, todo lo que tiene que ser explorado para que la noción del ego sea algo que el ámbito, pues, donde va a ubicarse los fundamentos de esta ciencia rigurosa que va a fundamentar toda la ciencia. Ese ego súper fundamental, vamos a llamarlo, es lo que él le llama el ego trascendental. Pero, perdón, Toño, ¿ya como propuesta de Husserl o todavía Sí. Pensando en la de Descartes, No. en los límites de Descartes? O sea, una manera de expresar la crítica de Descartes es que no se dio cuenta de que la exploración profunda del ego tenía que consistir en el descubrimiento del aspecto trascendental del ego. Okay. Lo trascendental del ego queda, digamos, implícito en la intención cartesiana de fundar toda ciencia posible, pero nunca lo hace. Okay. Sí. Entonces, trascendental es hasta donde yo lo entiendo, es el nombre que le da Husserl a su manera que va, a cómo va a explorar el ego. Nos va a mostrar, pues, en qué consiste ser un ego trascendental. Y al mostrarlo, nos va a hacer ver en qué sentido solo de esa manera se puede fundar esta ciencia. Se puede encontrar el fundamento riguroso de toda ciencia posible. Otra guía que podemos tener allí es el proyecto de Husserl es tener una ciencia sin presupuestos, en que nada esté presupuesto, o que todo esté clarificado. Un presupuesto no clarificado es un error en el nivel de la fundación de la ciencia. Entonces, buena parte del trabajo de la fenomenología o de la egología es ir explorando todo aquel que constituye al ego, que necesita ser explicitado, o sea, clarificado, para que lo que era prejuicio, porque no lo había examinado, ahora ya pasa a ser conocimiento genuino, gracias a esa clarificación. Ahora, el concepto de clarificación, o esto que tiene que llevar a cabo, depende también de manera muy directa de qué vayamos a entender por evidencia. ¿Cuándo es que un conocimiento es evidente?
¿cómo le hago para saber qué hago? O sea, piensen que la banderita, pues, de Descartes, ideas claras y distintas. Resulta que no eran claras y distintas, como en la perspectiva de Husserl. Porque, entre otras, una de las razones fundamentales es porque no exploró suficientemente Descartes qué consiste la evidencia. ¿Cuándo es que algo es evidente? Y esto involucra el problema de cómo se hace presente en mi conciencia todo aquello que sé sobre lo que quiero juzgar. Esto va a dar directamente con el problema de la conciencia como la fuente originaria de todas las síntesis. Entonces, la evidencia es una modalidad de la conciencia que se deriva de que ser consciente, o tener conciencia, o ser ego, es ser productor de evidencias. Para que, no sé, cuando digo ser productor de evidencias, me parece muy inevidente. Sí, un poco. Bueno, solo en el sentido en el que pareciera que necesitáramos como una estructura o una maquinaria para hacer posible la evidencia, la conciencia de la evidencia, ¿no? Sí, pero, a ver, una idea sencilla es, una manera tradicional, bueno, mejor no tradicional, cuando Descartes dice, esta es una idea clara y distinta, en parte lo que quiere decir Descartes con eso es que al pensarla me doy cuenta de que no la puedo pensar de otra manera sin contradicción. Entonces, la contradicción es el criterio básico para juzgar si algo es claro y distinto. Usted dice, no, todavía no. ¿Por qué? Porque me da derecho a tomar el principio de contradicción como algo ya en sí mismo claro y distinto. Necesito clarificar de dónde proviene la legitimidad del principio de contradicción. Okay. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, me queda ya claro que, por lo menos en el caso de Descartes, por ejemplo, el límite que está mencionando Husserl, ¿no? O que está encontrando, es que justamente Descartes ya no profundizó en las razones que justificarían la evidencia, ¿no? Bueno, eso está vinculado con que es parte de lo que Okay. Y que el propio Husserl también critica, con que Descartes toma como paradigma de ciencia a la geometría. Claro. Entonces, el modo de evidenciar teoremas geométricos es el paradigma de cómo se evidencia para toda evidencia posible en el caso de cartesiano. ¿Sí? O sea, la idea es, a ver, ¿por qué, según el propio Descartes, si recuerdan en el discurso del método, nos dice, pues a mí en la escuela me enseñaron un montón de jaladas. Sí, ya. Sí, que no sirve. Sí, sí, sí. Y lo único que yo veo que a lo largo de toda la tradición permanece fuera de todas las controversias y niveles son las matemáticas, especialmente la geometría. Alonso.
parece que no. Entonces, y aquí es uno de los puntos donde se complica en la cuestión de Husserl. Porque Husserl sí quiere buscar de dónde proviene, cómo se justifica el otorgarle a las matemáticas el estatus de paradigma de evidenciación. Porque considera que Descartes lo asumió nada más. En ese sentido, la matematización es un prejuicio cartesiano incorporado en el ego cartesiano. Y lo que quiere hacer Husserl es decir, no, pues esto no es satisfactorio porque todavía está basado en prejuicios sobre la naturaleza del ego y de cómo se presenta la evidencia dentro del ego. Ok. Hasta ahí más o menos. Entonces, bueno, ya después de esto viene, o sea, una vez que entendemos por dónde empieza y qué es lo que trae más, viene la pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo accedemos a ese ego cómo llevamos a cabo esta ideología de suerte que ya no, que puedo resolver o puedo ir más allá de los aspectos que dejo pendientes o que no cumplí? ¿Qué sería? ¿Cuál es la fundamentación evidenciaria de la lógica? O sea, tenemos que preguntar cuáles son los supuestos de la lógica. Los supuestos, y aquí es donde también vamos a tener que batallar, porque normalmente cuando preguntamos, o muchas veces cuando se pregunta cuáles son los supuestos de la lógica, a lo que remite la pregunta es a los supuestos ontológicos. ¿Cómo es el ser? ¿Cómo es el ser o qué es el ser? De suerte que por ejemplo, las reglas de los silogismos funcionen. Porque en efecto, para que los silogismos funcionen, necesitamos una estructura de género y especie como la de Aristóteles. Y una estructura de género y especie es una estructura ontológica. Pero Husserl no quiere entrar por ese camino. Como tampoco, o sea, no entrar por este camino, para decirlo también, significa prescindir del eidos. Porque finalmente, a ver si lo puedo explicar en estos términos. Tiene que ver con el problema de la epagoge, o mal traducida, inducción en Aristóteles. ¿Quieren que entremos en ese lío o pues, ya se lo saben? No. Entremos, ¿no? O sea, pues, y si nos lo sabemos, a lo mejor nos lo sabemos cortadamente o chueco, ¿no? Así que, bueno, para tener más claridad, ¿no? En lo que estás pensando, ¿no? O sea, lo que pasa es que Husserl quiere encontrar una ciencia sin presupuestos. Un presupuesto fundamental es, podríamos decirlo en el caso de Aristóteles, tiene que ver con todo este lío que exploramos en la lectura aquí del verano, ¿no? Que hace de lo que es la relación entre el nous poieticos, productivo, y el nous patéticos, el nous pasivo. Bueno, para no entrar en tanto detalle, la pregunta es, ¿cómo me afecta
¿Cuál es la fuente de evidencia para esto? Pero ahora tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo capto los eidos? En la versión aristotélica es el eidos trabaja sobre el alma. Así como el eidos de perro está trabajando en el material perro para que el perro sea perro, el eidos tiene su aspecto inteligible que hace que, así como forma al perro en cuanto a perro, también informa al alma de que esto es perro. Pero para que le informe necesito que haya una mediación de los sentidos y por lo mismo de la imaginación. Pues, para Husserl todos esos son supuestos. A ver, pero ¿de cómo justificas esto de que el eidos te acomode el alma para que entiendas que esto es perro? Yo eso es entre paréntesis, yo no creo que hay mejor explicación. Bueno, esos son ejemplos de lo que no está clarificado. En el caso cartesiano, porque ya no hay eidos tampoco. Sí. O sea, Descartes tiene dos problemas. Uno es que no explora cómo funciona la imaginación en relación con la idea, entre otros muchos. Pero bueno, a lo que iba aquí era, la explicación básica es, o sea, el proyecto de Husserl es cómo entiendo la evidencia si ya no puedo admitir, porque carece de fundamento, que hay tal cosa como eidos. Porque el eidos supone todo un cosmos. Esto hay que tenerlo presente, porque también Heidegger se va a meter en ese asunto cuando hace su interpretación de Descartes más adelante. Pero entonces, si vamos a tener una ciencia rigurosa, el eidos no puede ser esto que proviene del cosmos, ¿no? Porque finalmente en la versión aristotélica, ¿dónde se origina el eidos? Se origina en el nous que se piensa a sí mismo, que es la totalidad. Dios. Y si no queremos meter a Dios en el asunto, entonces ya no tenemos respuesta a dónde se origina el eidos. Entonces, la fuente de evidencia clásica aristotélica queda cancelada. En su lugar, vamos a tener que bueno, eso a lo mejor es una barbaridad, pero yo entiendo que esa distinción entre nous poieticos y nous patéticos aristotélica la convierte Husserl en la síntesis activa y la síntesis pasiva. Tiene unos libros bien complicados sobre eso, la síntesis activa y la pasiva. Pero entonces, la clave está en que él nos quiere persuadir de que la evidencia no es porque yo capte, digamos, teóricamente mediante la capacidad noética del alma, eso ya no es, eso es Aristóteles. ¿Qué es la conciencia que hace síntesis y que en el proceso de hacer síntesis evidencia? Ahí está la construcción, ¿no? El proceso constructivo, digamos, al que te referías hace rato, ¿no? En el caso de Husserl, pues, que no es el caso de Aristóteles, ¿no? No hay construcción. Pero para Husserl, tener conciencia es lo mismo que ser productor, hacer síntesis. ¿Qué es la conciencia? Una cosa que hace síntesis. Y en el transcurso de sintetizar,
al momento de síntesis lo acompaña su propia evidencia. O sea, la evidencia no es la relación entre lo pensado y la cosa en su captación, sino el modo de producción de la propia conciencia. O sea, a la pregunta, ¿cuál es la evidencia que tengo de esto? Es que yo mismo la produzco. Ahora, claro, para que eso funcione, no está tan fácil, ¿no? Porque ¿cómo estoy seguro de que yo la produzco? Porque que aquí viene todo el lío de cómo distingo entre ocurrencias, fantasías, etcétera, y aquello en lo que sí puedo tener confianza con que es evidencia absoluta. Bueno, la respuesta a eso es bien complicada porque es como concibe Husserl la temporalidad de la conciencia, la relación entre temporalidad y síntesis, la diferencia entre la conciencia, como fundamento de toda síntesis posible, y las síntesis no examinadas, a las que no hemos sometido a examen fenomenológico, que son las que hacemos todos los días. ¿Sí? O sea, a ver, aquí en las meditaciones da un ejemplo. Normalmente nos la pasamos todo el día, estamos haciendo síntesis. Husserl da el ejemplo de un dado. Y más o menos funciona así. Bueno, con esto puede funcionar igual. Si yo le pongo atención a qué es lo que estoy viendo aquí, me doy cuenta de que propiamente nada más estoy viendo este lado del estuche. Pero al mismo tiempo sé que el estuche no es una cosa nada más con esta cara, sino que tiene todas las otras dimensiones. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque ya lo he sintetizado muchas veces. O sea, si le empiezo a dar vueltas así, cada vez que estoy moviéndolo y percibiéndolo, estoy haciendo síntesis. Pero esa síntesis todavía maneja con el problema de qué unifica todas esas síntesis. O sea, ¿por qué no? Si tuviera alguna de las posibles enfermedades de percepción, como las de Sachs, hay gente que no sabe qué es lo mismo. O sea, el objeto, en lugar de pensar es el mismo estuche al que le estoy dando vueltas, podría pensar que percibirlo como que son 5 estuches. No sé, contaba según el enfoque donde lo veo. Entonces, con esto se me viene encima de cómo explico cuáles son las síntesis que sí son evidencias fundamentales y cuáles son las síntesis que no son evidencias fundamentales. Para eso tengo que explicar, en términos generales, cómo ocurre la síntesis, cómo es que el ego hace síntesis. Entonces, de cada aspecto, una manera de decir es que cada aspecto de la percepción de la que tenemos cotidianamente depende de un modo de trabajar del ego que es el que tiene que ser explorado por todo esto de la reducción fenomenológica y los diversos modos como se explora el ego. Todo con el propósito de llegar a esta ciencia absoluta de la conciencia que funda todo saber posible. ¿No? Entonces, bueno, ese es mi resumencito de qué se trata. Entonces, ayude. Bueno, sí, claro que sí, porque nada más el
la exposición heideggeriana, ¿no? De lo de la clarificación, nada más. Pues no está, bueno, así con lo que tú nos has mostrado, nos permite entender cuál es el camino, ¿no? Del problema de la clarificación que está pensando Heidegger ahora en este texto, ¿no? Bueno, aunque es posterior, ¿no? Lo de las lecturas estas, pero como lo ha venido trabajando Husserl en los textos, como tú lo señalas, ¿no? Podemos entonces reconocer que hay un problema central respecto de la comprensión de los autores, bueno, de Heidegger y de Husserl y de todos ellos, de lo que se había constituido como ciencia moderna, ¿no? Desde Descartes para acá. Y claro, la revisión inicial tiene como punto de partida, por fuerza, pues cuál es el fundamento con el que la ciencia nueva se postula, ¿no? Y el ego, ahí es donde aparece como un, un hito, ¿no? Porque es de donde proviene todo de donde surge finalmente toda la construcción de la ciencia nueva, ¿no? Pero Husserl, y eso es lo que a mí no me había quedado claro, no como lo acabas de señalar, pues, o sea, hasta dónde, o sea, porque cuando tú lo presentaste así de que, o sea, lo que quiere, digamos, encontrar Husserl y todos los que estudiaban con él, ¿no? Es cómo fundamento la verdadera ciencia, ¿no? Bueno, porque es que esa pregunta, según yo, ya estaba resuelta en 1637, ¿no? Con la presentación del discurso del método, ¿no? Pero resulta que no. Y la clarificación a la que se refiere Heidegger en este texto depende de la clarificación que exige Husserl y que presupone Heidegger de los límites que Husserl le encuentra al ego cartesiano, al ego que funda la ciencia. Ahora, y claro, está el asunto de bueno, toda esta complejidad que acabas de explicar, ¿no? Que está relacionada obviamente con bueno, no está relacionada contrastándose siempre con la versión aristotélica, ¿no? Creo que... Bueno, donde yo estaba pensando, nada más bien el contraste es con que está haciendo Husserl explícitamente aquí en las meditaciones, es con Descartes. Ajá. Aristóteles no lo tiene presente aquí. Ok. Ahora, creo que hay otro punto que hay que tratar de esbozar, que es en qué sentido el ego es trascendental, subjetivo, okay. Y cómo es que es algo más profundo que el ego cartesiano. Si recuerdan, para Descartes, va a dar con el ego de Descartes cuando se hace la pregunta de qué es aquello de lo cual no puedo dudar absolutamente. Así es. No puedo dudar de que estoy pensando. Entonces, esa es la verdad más irrefutable. La certeza. La certeza. Pero en la perspectiva de Husserl no es suficientemente radical. No se ha llegado realmente a lo que es completamente y genuinamente indudable, porque tenemos que dar la vuelta y decir, no, es que ser indudable es que es absolutamente evidente. Entonces, mientras no exploro en qué consiste el evidenciar, el ser evidente,
puedo estar realmente seguro de que el ego es indudable. Claro. El argumento de Husserl para eso es complicado, Ujú. pero algo ayuda a entender esto si tenemos presente que a donde va a dar con esto es algo que él llama el ego trascendental subjetivo. Y esta noción pues me parece que ayuda a entender lo que trae entre manos si la pensamos así. Que va junto con todo el asunto de la epogea y la reducción. A ver, una manera inicial de decirlo es que cuando Descartes distingue entre res extensa y res cogitans, no tuvo suficiente cuidado. Husserl lo que va a hacer es hacernos ver que res extensa y res cogitans ambos están en el ego. Pero para Husserl esta síntesis o esta reubicación o cancelación de la diferencia, que vean que es muy importantísimo porque si replanteo o entiendo de otra manera esta relación entre res cogitans y res extensa, pues en buena medida se me desaparecen problemas de dualismo, realismo, empirismo, etc. Claro. Que ya no tiene. Ya quité las bases para eso. Sí, para el dualismo, ¿no? Se cancela. Y para todos los problemas de fundamentación de las ciencias modernas. Todas las ciencias modernas precisamente no son suficientemente rigurosas porque no nos pueden dar razón de cómo están conectadas con el mundo. O sea, la en la medida en que el rigor se orienta a partir de las matemáticas, tenemos que la física matemática es muy rigurosa en cuanto a matemática. Pero cuando le preguntamos, oye, a ver cómo conectas tus ecuaciones con la experiencia del científico, ahí ya no hay justo puesto que el pecado original fue la separación, aceptar la separación de res extensa y res cogitans. Ya en el transcurso del desarrollo de las ciencias modernas, las bases ya no tienen las bases para poder responder a esa pregunta. ¿Sí? Claro, claro. Aunque hay una suerte de reduccionismo en esa hipótesis, bueno, en esa teoría, ¿no, Toño? La de Husserl, ¿no? No, espérate, porque hay que ver cómo. Ok, bueno, me espero. Pero la idea, a ver si queda claro así, es que el mundo se me haga presente, no la res extensa, es algo que cotidianamente estoy yo siempre inmerso o viviendo esa presentación. O sea, siempre sé que estoy en el mundo. ¿Sí? No se me vuelve problema cómo es que puedo saber algo sobre el mundo mientras no postule que el mundo es algo ajeno o diferente a mí. Si el mundo resulta ser una modalidad del res cogitans, se acabó el problema. Claro. Bueno, sí, bueno, puedes escribir una monadología, ¿no? Con eso. O la crítica de la razón pura. Claro. Pero, no, sí. pero justo para Husserl no. Mientras no tenemos claro en cómo es esa relación entre el ego trascendental y el mundo, todavía no estamos en un nivel de ciencia sin supuesto. Okay. Que tenemos que trabajar. Entonces es... Sí, perdón, no hay que perder de vista eso, ¿no? O sea, lo más importante es la fundamentación de la ciencia, ¿no? ¿Qué funda la ciencia, ¿no?
Y claro, para igual todas las posturas, bueno, post-cartesianas, ¿no? Siguen careciendo del fundamento original, ¿no? Bueno, pero entonces Desde Husserl. Vean cómo es la estrategia de Husserl, ¿no? Porque dices, y ese es el famoso apogeo. Tengo que trabajar sin llegar a una decisión, sin tomar una decisión sobre la realidad del mundo. Yo lo único que sé es cómo se me presenta el mundo, pero no sé qué de la constitución del ego es lo que hace posible que el mundo se me presente de esa manera. Entonces, suspendo el juicio. No digo, realmente hay un pomo ahí. Lo que digo es, tengo toda una serie de experiencias y demás que me hacen pensar que es una cosa externa a mí, pero la distinción entre lo externo y lo interno es parte de lo que tengo que trabajar en el esclarecimiento de la constitución interna del ego. Esa distinción de externo y interno es tremendamente problemática. Entonces, en el fondo, bueno, eso yo no lo entiendo todavía muy claramente. Cuando Descartes acepta la distinción de res extensa, res cogitans, ¿por qué le parece evidente? ¿Ustedes se acuerdan? Porque uno podría decir, bueno, a mí lo que me consta es que estoy pensando. ¿Qué de lo que pienso sea externo o interno? Eso ya no es así, de evidencia primaria. Pregunta José que todo lo que no es pensado sea res extensa, también es un brincote, según Husserl. Sobre todo, por ejemplo, esto, que la res extensa cartesiana es tabula rasa. Pues, lo único que puedo decir es que si es algo externo a mí, es algo extenso, pero ¿cómo voy a conocer qué me va a guiar en el conocimiento? O sea, por ejemplo, no sé, si veo esta botella, ¿cómo le hago para saber cómo aparece para mí, cómo la represento, cómo la someto a la simbolización matemática, geométrica? Y finalmente, ¿qué es lo que puedo decir que es esto? ¿De qué depende? Todo eso es complicadísimo, ¿no? Y Descartes no lo explora, así con el rigor que se requiere. Porque parece ser como que todo lo que podría entenderse como límites o figuras de la res extensa, más bien son proyecciones mías. Pero ¿cómo constato que eso que yo digo que es redondo, realmente es redondo? Descartes diría, pues no es una pregunta correcta. Realmente quiere decir, ¿cómo constato que esto es redondo? Porque lo puedo pensar como redondo. Que allá afuera haya algo exactamente así. Pero bueno, si quiero salir de ese atolladero, entonces tengo que encontrar esta introyección del mundo a la conciencia. Entonces es el ego el que está pensando mundo. Yo, en cuanto a ego, no puedo dejar de pensar que todo esto es mundo y que me aparece así, ya sabes. Lo que no debo de hacer es asegurar que yo sé todo eso independientemente de las estructuras internas del ego. ¿Cómo es que el ego trascendental hace posible la percepción del mundo?
Eso no lo puedo saber mientras no haya hecho toda esta exploración completa de, del mundo, Del ego trascendental subjetivo. en cuanto productor de las categorías necesarias para entender cómo es que el ego trabaja el mundo. Y ahí todo el truco está en cómo hacerle para no decir que hay una separación entre ego y mundo. Básicamente la respuesta es, de lo único que estoy realmente seguro es el ego trascendental. Porque es lo que constantemente estoy experimentando, trabajando. De que si afuera, esto que yo llamo afuera, está correctamente llamado externo, depende de cómo piensen las categorías de la espacialidad, tal como se encuentran en el ego. Que yo pueda hacer síntesis constantemente de la percepción y hacer síntesis unitaria de todas estas diversas percepciones. O sea, ¿cuál es la unidad del ego? También lo tengo que trabajar en cuanto a un fenómeno del ego, pero no lo puedo suponer. Entonces, eso es lo que está, bueno, lo que yo entiendo. Bueno, no sé si es paréntesis o un paso intermedio entre la distinción, o sea, entre el proceso para incorporar el problema de lo interno y externo, Toño. Bueno, para todos, ¿no? Estaría entre, o sea, Husserl descubre que esa diferencia en Descartes finalmente es interna, o sea, que todo es interno. No hay nada fuera del ego. No hay nada fuera del ego. Ni siquiera tiene sentido hablar de adentro y afuera. Exacto. Por ejemplo, claro, es que me quedaba pensando en el caso de Kant, ¿no? Porque eso conduce más a la necesidad de la conciencia, pues. En el caso de Kant, si recuerdan, en la estética trascendental, ¿no? En la parte de las observaciones generales, ahí ya Kant nos hace ver que en última instancia todas las, o sea, entre la diferencia del sentido interno y el sentido externo, el sujeto kantiano, en última instancia, todo pasa finalmente, o sea, el sujeto kantiano, aunque haga la diferencia de sentido interno y sentido externo, su experiencia en última instancia siempre pasó por el tamiz del tiempo, ¿no? O sea, todo es temporal, en este sentido kantiano. Y luego, como eso hace pasar a Kant a pensar en el problema de la síntesis, ¿no? La síntesis de la experiencia y todo eso, la deducción trascendental, ¿no? Pero en última instancia conduce a la exploración de la conciencia. Y eso es lo que creo que ese es como el paso entre el problema de Descartes, sigue el problema todavía, porque, bueno, después el paso Kant y finalmente, no sé, pues me parece que ayuda mucho a entender el tránsito otra vez de lo interno y lo externo hacia la necesidad de la conciencia, ¿no? Pero no sé si Husserl estuviese pensando en o sea, en el concepto de trascendental, en un sentido cercano al de Kant. O sea, cuando antepone ego trascendental para distinguirlo del de Descartes, ¿no? Del ego cogitans nada más. Cuando a mí trascendental me coloca inmediatamente, no sé, o sea, obviamente por mis
mis credenciales, ¿no? Me coloca inmediatamente en el idealismo alemán, ¿no? Por el concepto trascendental. Y noto una gran relevancia, un gran acoplamiento en la siguiente, en el problema de la conciencia, ¿no? Que es lo que todavía no me queda del todo claro en relación con lo que vamos a comentar el día de hoy, ¿no? Quedamos de comentar el día de hoy para nuestra lectura de Heidegger. Pues bueno, es que todo el argumento para cómo es que va a dar al ego trascendental es complicado, es la primera meditación de estas. De eso se trata precisamente. Okay. No creo que tenga mucho caso tratar de hacer un resumen. No, la checo, ¿no? Claro. Pero me interesa saber, pues, de cómo lo está, digamos, Husserl, a ver, déjame ver si aquí sea algo que sea útil así en breve, ¿no? A ver, aquí este es el inciso 8 de las meditaciones, dice: en este punto, siguiendo de acá, hacemos el gran giro que, si se hace de manera correcta, conduce a la subjetividad trascendental. El giro hacia el ego cógnito como la certeza última y apodíctica como base de los juicios, que es la base sobre la cual toda filosofía radical debe de fundarse. Luego viene lo que creo que estabas preguntando. Sí. Consideremos un filósofo que medita radicalmente, como lo hacemos ahora, se da cuenta de que no tenemos ni una ciencia que aceptamos, ni un mundo que exista para nosotros. Y en vez de simplemente existir para nosotros, es decir, de ser aceptado naturalmente por nosotros en nuestra, a través de la experiencia de nuestra existencia, el mundo es solamente algo que dice que existe o que afirma existir. Bueno, aquí medio está haciendo alusión a Aristóteles, porque para Aristóteles la física sí es algo que está y que solo de necios. ¿No? Sí, solo faltaba que lo negaras. Entonces dice, esto afecta la existencia intramundana de todos los otros egos. De tal suerte que ya propiamente no deberíamos de hablar de manera comunicativa en plural. Se me fue todo, ya ni los otros. Otros hombres diferentes a mí, los animales, son datos de la experiencia solo en virtud de mi experiencia sensible de sus organismos, de sus cuerpos orgánicos. Y puesto que esta experiencia también es puesta en duda, no debo de usarla. Junto con los otros egos, naturalmente también pierdo todas las formaciones que tienen que ver con la socialidad y la cultura. En suma, no solamente la naturaleza corpórea, sino la totalidad del mundo concreto, del mundo viviente concreto, que es para mí, y a partir de ahora, solo un fenómeno del ser en vez de algo que es.
Bueno, eso para indicar lo radical lo que quiere ser eso. Esto habría que contrastarlo con cómo le hace Descartes. Eh, y aquí es donde va a explicar el asunto del epoqué y demás, pero ya, yo creo que sería muy tardado. No, bueno, pero a mí me ubica más en donde puedo ir a leer, a estudiar un poco más el problema mismo, ¿no? Y creo que a todos, pues. Entonces, Y bueno, ya de pasadita, pues, debido a que este es el punto de partida de José, tiene que hacer la crítica del naturalismo y la crítica del historicismo, porque los dos son fallas en la comprensión de cómo es que lo mundano aparece ante él. Naturalismo supone que hay algo ahí afuera. Historicismo también tiene alguna suposición análoga, ¿no? Pero en el mundo de la cultura. Todo eso. El origen del problema. Es decir, si entiende uno como Husserl cómo está constituido el ego trascendental, ya tiene uno las bases para hacer la crítica tanto del naturalismo como del historicismo. Claro, ¿Sí? claro. Pero Pues muy bien. Con eso ya tenemos que... Yo creo que sí. Bueno, por lo menos respecto de todo el contexto, ¿no? Del problema que está implícito en la introducción a las investigaciones fenomenológicas, ¿no? Yo quisiera nada más recalcar que esto de que el proyecto de la ciencia, de fundar una ciencia rigurosa, que es para todas las ciencias, etcétera, eso es algo que Heidegger ya no hace. Y puesto que queremos entender la crítica de Heidegger a la modernidad o a los modernos, eso es un punto muy importante, porque que nos demos cuenta o que nos preguntemos por lo menos, si no cambió demasiado la película, ¿no? Porque si todo el proyecto moderno es pregunta. En cuanto cartesiano, y aunque se haya hecho de manera deficiente o defectuosa, según Husserl, de todas maneras, todo el proyecto moderno está comprometido con la posibilidad de una ciencia rigurosa. Entonces, si Heidegger va a abandonar el problema de la fundamentación como de la filosofía como ciencia rigurosa, ¿está haciendo una crítica de la modernidad o está sencillamente cerrando de la puerta si yo me dedico a otra cosa? ¿Sí me explico? Porque, bueno, no sé, crítica implicaría que o sea, que él tendría esa intención, ¿no? De ponerla de a de veras, ¿no? O sea, la verdadera ciencia rigurosa, y parece que en realidad no, ¿no? O sea, él está diciendo esto ya se acabó aquí, hay que hacer otra cosa, ¿no? Lo pensaba, por ejemplo, en el parágrafo, sí, en el parágrafo 12, ¿no? Sobre todo cuando empieza a hablar de las investigaciones, introducción a la investigación fenomenológica, cuando empieza a hablar, incluso hasta empieza a explicar un poco más, ¿no? Lo de la preocupación, que parece que por ahí es esas pistas me dio la lectura que por ahí es la salida, ¿no? O sea, le está planteando, bueno, hasta donde entendí su razón de clausurar el proyecto moderno de ciencia rigurosa, se basa en que no se está,
pues se está perdiendo de vista el carácter del mundo, ¿no? Y el carácter de cómo se relaciona el mundo, casi como por prejuicio, ¿no? O sea, pero no por un prejuicio de negligencia, sino por la estructura de la experiencia humana. Parece que lo sugiere así. O sea, esta experiencia del... La cura. Ajá, del cuidado, de la preocupación. O sea, pues es que, pues porque no se reconoce, ¿no? La preocupación y su estructura, es por eso que se está buscando una purificación, ¿no? Digamos, un refinamiento, ¿no? De la Pero experiencia. ahí hay que tener muy presente que ya no es Husserl, digo, Heidegger ya nos está diciendo, Husserl no entró a fondo en el ego trascendental, o le faltó hacer tal o cual cosa, o tal cosa no la hizo bien, sino todo el planteamiento del ego trascendental está entreverado y unido con el proyecto de una ciencia rigurosa. Pero en cuanto tal es un proyecto teórico. Sigue siendo como algo ciencia. Claro. Y está presuponiendo que lo fundamental para el hombre es esa preocupación teórica. Y que la conciencia que funda o donde se arraiga el afán teoretizante de la modernidad, y según Heidegger desde Platón, pues, ese afán no repara en el hecho de que hay algo más fundamental que el ego trascendental, que es el ser en el mundo. Y entonces, en lugar de meternos a describir cómo es el ego trascendental, hay que meternos a explorar los existenciales, el azar, como ser en el mundo, todo esto. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿se vale hacer eso? Bueno, porque eso, la justificación de eso empieza a presentarla en hace tiempo, pero acá como que ya la anda considerando todavía, ya hay indicios de ello. Por eso critica aquí en el 11, antes de Lo del conocimiento, teórica, ajá, el conocimiento teórico, ¿no? Como camino. O sea, porque la clarificación, otra vez, permanece siendo un problema de teoría. Y eso es lo que Husserl considera que no es. Dibujar y considera que no es lo radical. Sí. Pero bueno, a mí me deja todavía con el problema. El mundo moderno básicamente es ciencia moderna. Si yo decido que, Heidegger, decido que en la medida en que así percibo al mundo y al hombre a través de todo esto, en cuanto a moderno, estoy totalmente perdido. No tengo, ignoro las bases reales del conocimiento del hombre y del mundo. Que eso es lo que él pretende, bueno, hasta donde yo entiendo, todavía en Ser y Tiempo algo quiere hacer al respecto. Después ya no. Sí. Sí. Esa era una observación. Bueno, pues es una observación muy importante, ¿no? Finalmente. Sí, a mí me deja pensando, ¿no? Igual está, bueno, no sé si tenga relación, pero al final Descartes igual deja abierta esa situación de la generosidad, ¿no? Y el modelo de hombre que tiene que educarse para poder hacer uso de la ciencia, ¿no? O de la técnica que lleva a las catástrofes que Heidegger estaba viviendo en la época. Y creo que, no sé, eso del cuidado, yo lo revisé en mis notas igual de Ser y Tiempo, pero igual no lo tengo muy fresco como creí que lo tenía, pero sí es un proyecto distinto, o sea, sí es, yo sí entendí
que es cancelar, ¿no? Este conocimiento teórico del mundo para su dominio, ¿no? Y su servicio del hombre, y empezar un camino distinto que es el Dasein. Pero aún así pues, no es muy claro para mí a dónde quiere llegar Heidegger. Bueno, ya nada más para no quedarme con esta ansiedad, me acordé, ¿no? Que bueno, en mi generación nos tocó ahí una pugna medio intensa entre los de la filosofía de la mente y los de la filosofía de la ciencia, ¿no? Que sí eran muy críticos del lenguaje heideggeriano, ¿no? Y hoy veo que sí es cierto, ¿no? O sea, antes de todo este conocimiento teórico, debe de haber un conocimiento del hombre y de su estar en o sea, como estar con los otros, ¿no? El cuidado de sí mismo, qué cosas son útiles, ¿no? Porque si no, justamente se oscurece lo verdaderamente importante. Entonces, son como cosas que ahorita, a partir de esta exposición, me van quedando como más, o sea, se van ampliando las preguntas, ¿no? Pero creo que Descartes, pues, en alguna medida también lo veía, ¿no? No sé, quizá, ¿no? O tenía una intuición ahí de que podía pasar este tipo de situaciones, ¿no? A ver, Sí, en cuanto al concepto de hombre, porque incluso cuando ya en las meditaciones se empieza a preguntar sobre qué es lo que verdaderamente le importa estudiar del hombre, ya no es esta parte de la res cogitans, ¿no? Sino ya más bien es esta constitución de la res extensa con la res cogitans, pero todavía parece haber una separación, digamos, teorética, ¿no? No sé si ajá. sí, pero digamos el problema ahí con Descartes es que un profesor mío decía que no era filósofo. En el siguiente sentido, pues. Eh, y que tiene que ver con lo que está aquí manejando Heidegger. ¿Por qué queremos ciencia rigurosa? ¿De qué nos sirve? Pues, y si no es el caso que el modo de buscar la ciencia rigurosa o la posibilidad de una ciencia rigurosa nos lleva a enredarnos de tal suerte que nos oculta las verdades primarias, porque no estamos haciendo preguntas fundamentales con Descartes, ¿sí? Aunque parezcan, ¿no? ¿Qué más fundamental que el código? Pues resulta que no, porque es un prejuicio, como digamos, estamos dejando sin explorar qué es lo que quiere hacer Husserl, cómo se constituye la evidencia y el mundo y bla, bla, bla. Pero todavía persiste la pregunta, bueno, ¿para qué? En Husserl hay la insinuación, pero no lo veo yo con ninguna claridad, de que si tuviéramos, vamos a suponer que llegáramos a una ciencia, a esa fundamentación rigurosa de la ciencia, ¿qué cambiaría? ¿Qué sucedería? Porque, viene el punto, la ciencia cartesiana está orientada por el afán de dominio de la naturaleza y hacerle mercedes al hombre. Entonces, como es el caso del mundo moderno, a la ciencia no le interesa si es muy verdadera o no. O sea, el propio Husserl aquí lo reconoce. Los problemas internos o sea, la falta de rigor en la ciencia moderna se presenta para el científico como el progreso indefinido de la ciencia, ¿no? Que ahorita ningún científico dice que tiene tales o cuales conocimientos científicos ya eternamente y demostrados de ahora y para siempre. Hace poco leía que
que las últimas observaciones astronómicas sugieren que toda la física está mal. Eso va a estar bueno. Que las ecuaciones no funcionan. Pero bueno. Pero el caso está en que hasta donde yo veo cómo funciona la ciencia hoy en día, la idea es, bueno, ¿y qué? Porque lo que me preocupa no es tener esta certeza y validez absoluta, sino producir chunches y para esa no es así indispensable la fundamentación ni la evidencia absoluta ni nada por el estilo. En ese nivel parece que lo aceptaría Descartes, más o menos en el sentido de que nada de lo que está involucrado en el proyecto cartesiano en cuanto a la idea esta de generosidad, nada tiene el rigor de la demostración evidente y apolítica, ¿no? O sea, se ven todo el de ánima, aunque le quiere dar la forma geométrica, ¿no? De que va haciendo proposiciones y demostraciones, pues prácticamente una manera de decirlo es que todo lo que deja fuera del tratado de las pasiones es lo que Husserl dice que hay que explorar, porque eso es cómo está constituido ese ego que tiene pasiones, que tiene, en fin, todo lo que se trata ahí no está explorado. Ahora, el gran problema es que a la pregunta, o sea, si decimos, bueno, de todas maneras la ciencia rigurosa no hubiera reorientado a la ciencia ni a la actividad humana, porque la esencia del mundo moderno no es filosófica, sino tecnológica, y por lo mismo nos deja fuera de la filosofía. Creo que Heidegger diría sí, en efecto, así es. Pero, si le decimos, oye, entonces, ¿qué traes, no? ¿Para qué quieres? Claro, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Claro. ¿Qué quieres obtener a través de los 106 volúmenes? Sí. No sé. Yo no encuentro que ni siquiera apunte hacia algo que podría parecer una respuesta a eso. Por lo menos antes del famoso giro, ¿no? Pero en fin, sí, aquí ya está lo que quiero insistir, es que sí hay que reconocer los elementos que ya apuntan hacia ese ruptura con el proyecto husserliano, que todavía es proyecto moderno. Claro, pareciera que Husserl dice, bueno, pues el proyecto moderno tiene estos límites, ¿no? No profundizó, requiere de una clarificación y yo lo estoy encontrando. Y Heidegger le dice, y tú también estás dentro del conocimiento teórico, ¿no? O sea empuja a Husserl al Tienes preocupaciones científicas, exacto. Claro. Pero creo que queda la duda y es muy fuerte, ¿no? Lo que nos haces ver, o estamos llegando en este punto y a dónde va Heidegger, ¿no? Como lo señalabas la sesión pasada, Tony, quizás la perspectiva está relacionada con lo que se va a desarrollar en Ser y Tiempo, con la versión existenciaria, ¿no? Existencialista, y que aquí ya se deja ver en el parágrafo 12 con el asunto de la cura, ¿no? O el cuidado. Pero fíjense, yo me preguntaba esto. En la sección 6, 41 de Ser y Tiempo, ¿no? Habíamos quedado que iban a regresar. Ahí hace claro la relación entre el angst y la cura.
yo me preguntaba, bueno, si nos ubicáramos en la perspectiva husserliana y le preguntáramos a Heidegger, a ver, ¿cuál es tu evidencia para darle esta primacía al Angst? No es un fenómeno psicológico que se quita con psicoanálisis, con chochos. Los famosos chochos. Y no sería suficiente apelar a que algo así como, pues mira, así como puedo decir que lo único que no dudo es que mientras estoy pensando soy un ser pensante, tampoco puedo dudar que mientras estoy con angustia, estoy angustiado, ¿vale? Pero pues estar loco, estar angustiado por cosas que no, pero Heidegger dice, no, es que no es así. Es que no es angustia por tal o cual cosa, sino por algo, por la totalidad. Siento carente de mundo, sin mundo. Pero entonces, ¿qué hacemos con el asunto de las evidencias? ¿No? O sea, esa es mi preocupación. Está bien, me vas a cambiar la película, vamos a... Ahora ya no va a ser ego trascendental, ahora es fenomenología hermenéutica existencial. ¿Dónde están tus evidencias? Okay. Porque un poco parecería ser como que no, mira, esto de la evidencia es preocupación de filósofos y científicos. Pero yo tengo en mi corazoncito el Angst, y eso nadie me lo... Eso es justo, esa es la prueba de los cristianos. No es necesario el razonamiento para tener la evidencia de algo, sino que el mero sentimiento es suficiente prueba al grado de una demostración de un teorema matemático. Eso no se lo quita, ¿no? Ahí está. Ciertamente. Bueno, yo pensaba, por ejemplo, en la segunda navegación, ¿no? Porque parece como que va al mismo rumbo, pero sin política, ¿no? Que Heidegger, o sea, como que va a un replanteamiento, ¿no? Como examinar hacia la naturaleza nos ha llevado a esto. Es decir, a la preocupación por evidencia y al eventual descuido de si estamos hablando de cosas plausibles o verdaderas. Y entonces por eso Heidegger cancela y dice, bueno, entonces lo que hay que enfocarnos es a la experiencia del mundo, ¿no? Y a cómo emerge esa experiencia. Y parece como Sócrates, ¿no? O sea, como que, bueno, pues estoy observando hacia afuera, pero no observé bien hacia adentro, y pues lo primario es la experiencia, ¿no? Pero parece que Heidegger no, pues sí, ¿no? O sea, no le pone atención como a la vida colectiva, ¿no? O sea, en cuanto colectiva, sí se ve como ser en el mundo, como existenciarios, pero parece que el Dasein está solo y solito hace su mundo, y no es como que se encuentre con otros, ¿no? Que de esos otros salga una experiencia primaria, ¿no? bueno, lo que pasa es que desde muy al principio de Ser y Tiempo él decide que el encontrarse con los otros te lleva a la inautenticidad y estás en el mundo de La mundanidad, ¿no? y del, ¿cómo le llama? El estado de directo, del ser. Sí, pero la frasecita que usa para lo que todo el mundo dice, ¿no? Habladurías. Las habladurías. Sí. Y ahí es donde ya no hay segunda navegación, porque en la versión socrática la orientación proviene de la experiencia cotidiana. No es el último, no quedamos, es decir, esto no quiere decir que uno suponga que los dogmas son verdades, sino lo que quiere decir es que no puedes cancelar el nivel de la doxa porque entonces te quedas citado. No tiene,
Entonces, te vuelves presocrático, pues, ¿no? Que no sabes si todo es un no son múltiples. En cambio, Heidegger no quiere, no acepta la función orientadora de la doxa en el sentido socrático. Esa diferencia hay que tener presente. Sí. Pero esto que decía de no les preocupa. ¿Qué significaría? Supongamos que fe cristiana y angst andan en el mismo nivel. Es lo que entendí, que fe cristiana y angst. En tanto que se fundan en un puro sentimiento y no en un discurso claro y distinto. Pues no hay demostración apolítica de la fe. Y yo diría que tampoco hay demostración apolítica del angst. Y el sentimiento es el mismo, ¿no? Bueno, o sea... No, pero entonces, lo que pasa es que quizás se vea más claro que si aceptáramos que la comprensión cristiana del asunto, que debe decir, pues mira, lo que realmente importa es la salvación, etcétera, toda la doctrina cristiana. Entonces las evidencias científicas pues, son de segundo orden, no es algo con lo que me voy a preocupar mucho. Y además puedo dar múltiples versiones, ¿no? O sea, la insuficiencia de la razón para hacer la fundamentación rigurosa de las ciencias está demostrada por los 2500 años de control de Sí. Pero no, parece que Heidegger no nos quiere convencer de algo por el estilo. Entonces, tenemos que guardar esa pregunta. Si abandona el proyecto de ciencia rigurosa, ¿por qué lo abandona? Aquí lo está explicando. Tenemos que tratar Claro, lo explica más ampliamente el sentido. Que también es una precaución que debemos de tener, no tenemos que sacar toda la filosofía de Heidegger de este libro. Ok. Sí. Pues ha sido muy instructivo la sesión de hoy, ¿no? Por lo menos para mí, pues, para empezar. Pero me ha hecho ver, digamos, como puntos de partida también a la pregunta inicial de Ariadna. Creo que hubo una respuesta más complicada, más compleja, pero más clara, ¿no? Sí, bueno, hay que ver si a ver. Sí. Me anima a volverlo a leer otra vez. Hubo algo que, no sé, hubo algo que no vi, porque ya ahora de la clarificación también me llama la atención sobre por qué comienza diciendo que clarificación la toma como purificación y no como un desenvolvimiento como es que toma la verdad. Y si es que, no sé, eso me sonó muy notorio. Y creo que quería preguntar si podía también comenzar con la siguiente sesión, una pregunta ya más justificada, a raíz de que ya vuelvo a leer esto ya más detenidamente, ya con la clarificación ya más clara. Entonces, sí, ya, o sea, ya dónde está lo oscuro. ¿Ya ves, Toño? Entonces sí.
no tanto. Es que tomándolo de que tenía entendido que él escapó de Alemania, ¿cómo que? ¿Cómo se llama? ¿Quién puso? Ajá. Bueno, él no se vio afectado por la segunda. Se murió antes. Se ¿no? murió. Se Ah, murió. más sencillo. Es que Se escapó. Se escapó antes. escapó de la vida. Es que me estaba ahorita llamando la atención que es de que puede que esté relacionado a lo que Heidegger está diciendo de que es la propuesta que está haciendo sobre abandonar el saber teórico a raíz de lo que está viendo que está sucediendo en su contexto, de cómo se están utilizando los viejos los conocimientos antes de él, incluso filosóficos, como están utilizando a Nietzsche para avalar lo que están haciendo. Entonces, no, pues, busca, no está poniéndolo tan claro aquí, pero por cómo está utilizando el sentido de la conciencia y el desenvolvimiento o el sentido de la pregunta, me parece que sí busca un fin más práctico, como ya... Y es que ahí hay una ambigüedad que hay como 20 libros que o sea, pues, ¿qué tienen que ver todos los de este sistema con el hecho de que 4 años después de publicarlo, en 1933, se afilió al partido nazi? Entonces, todo el mundo se pasa de no tiene nada que ver. Sí, pues, ahí está. Es fascista. No es un problema sencillo de resolver, pero más o menos es el mismo nivel de que, ¿para qué tanto lío con la filosofía de Platón? Si también él se fue a asesorar a Dionisio, el tirano de Sicilia. Bueno, yo creo que los dos, Heidegger y Platón, saben que la filosofía no es algo que tenga injerencia directa en la política. Pero a partir de que saben eso, escribieron y dijeron cosas que, bueno, por ejemplo, desde la perspectiva de Platón, Heidegger es tremendamente imprudente, cuestionable por no tener suficientemente clara cuáles son las distancias que debe de guardar el filósofo en la sociedad. Pero son consecuencias prudenciales, no son consecuencias teoréticas. O sea, esa prudencia no importa si eres Maimónides o eres Al-Farabi o cualquiera de los filósofos que viven en contextos políticamente problemáticos. ¿Quién es su estrategia? ¿Cómo vivir ahí? Heidegger, yo creo que eso, pero no es un defecto de su teoría, es un defecto de su fronesis, de su prudencia. Pero el caso es que si aceptamos o no el ANSI y la cura, de ahí no se sigue si nos inscribimos en el partido nazi. Aunque según cuenta Gadamer, sí sucedió eso. Después de la conferencia inaugural de Heidegger como rector, dice Gadamer que los estudiantes no sabían si salir corriendo a la biblioteca a estudiar a los presocráticos o a inscribirse en el SS. Sí. Pero bueno, en el fondo, como ven, la pregunta es bien difícil, porque realmente importa y para qué, por qué, para nosotros que Husserl o Heidegger sean los que tienen razón, pues nomás es
para tener beca de EPA. Bueno, mientras... Mientras el Estado Sí. podemos ser prudentes. ¿No? Claro. O sea, nomás no vayan a decir esto. No. Se está grabando. No dijimos nada, nada más quedó la pregunta. No contesté yo nada, ¿no? Como diálogo platónico. Claro. Pues sí está, digamos que sí es grave, ¿no? Porque si Heidegger tiene razón, no hay posibilidad de ser filosofía. Si no hay evidencia, no solo la ciencia, ¿no? La filosofía, pues ya no, ya No no. la filosofía en el sentido que hasta él se había entendido. A partir de él hay esto otro, él mismo dice que él no es filósofo. Hay lo que él hace, ¿no? Pensar. Que él se llama a sí mismo pensador, pero no filósofo. Pero ahí, según hasta donde yo le entiendo, con esos él mismo ofusca o oscurece el problema de la pregunta fundamental de la filosofía política, que es ¿cuál es la relación de tú? Si quieres, llámate filósofo o pensador, pero ¿qué tienes que ver con la sociedad? ¿Cómo te justificas? Heidegger es uno de los casos. Punto importante. Pero qué bueno que lo expresas de esa manera, ¿no? Porque normalmente se deja como al aire qué implicación tiene esta posición heideggeriana, ¿no? Como si hubiese otra posibilidad para la filosofía, ¿no? Bueno, es que la pregunta es, con lo que él nos va a ofrecer, ¿entendemos mejor quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, no deberíamos ir, etcétera? ¿O no hay ninguna orientación ahí? Hasta donde yo lo entiendo, no hay orientación. No nos dice esto es mejor y esto es peor, etcétera, porque pues, todas esas orientaciones finalmente provienen del mundo de la doxa. Y él no quiere, para él son habladurías eso. Sí, Entonces queda excluido. claro. Confusión absoluta. Pues no confusión, sino creo que a lo que conduce, y de hecho pues así se ha trabajado, por toda esta gente que a partir de estudiar a Heidegger empieza a reflexionar y escribir sobre lo que se le llama la filosofía de la tecnología. Como que hay, por lo menos hay ese afán, ese interés de, si repensarlo con la radicalidad heideggeriana del mundo, del hombre, etcétera, encontraríamos algo que nos, no a partir, no porque Heidegger lo ofrezca, sino como consecuencia que uno podría elaborar, para tener una comprensión mejor de en qué estamos en cuanto a postrimerías de la modernidad o posmodernidad, como quieran llamarlo. O sea, se me ocurre que, por ejemplo, todas nuestras preocupaciones sobre la ecología, desde la perspectiva heideggeriana, son banales. Porque nuestra preocupación por la ecología depende del sistema de las ciencias modernas. Entre otras cosas, nos queremos preocupar por la ecología porque pensamos que algo se puede hacer. Cosa que yo no creo que Heidegger acepta. Y no por posición personal, sino porque la consecuencia de entender la totalidad del sistema, cómo es que la ciencia moderna y la filosofía moderna entiende algo, conduce a la catástrofe
catástrofe ecológica. Pero es un poco decir, a ver, sí, les preocupa mucho la ecología, tiren todos los coches al mar, y empezamos por ahí, ¿no? Junto con las computadoras. Sí. Menos esto. Sí, no, porque Propiedad federal. es propiedad federal. Vamos, comentario de Luis Fernando. Escuchamos, creo que Luis Fernando puso un comentario. ¿Lo lees tú? Dice, a la mundanidad del mundo le pertenecen tres cosas: mundo de la ocupación, Besorgen, coexistencia, Fürsorgen, y mundo propio, Sorge. Y respecto de esas tres direcciones, cabe la propiedad y la impropiedad, caída, como posibilidad existentiva, óntica. La caída es una posibilidad que siempre acompaña a la mundanidad del mundo, al modo como nos referimos y nos realizamos en el mundo. Amén. Uh-huh. Pues, ¿qué hacemos? Yo creo ya... a mí me parece buena idea la de venir con preguntas de lo leído, ¿no? Y entonces así podríamos quizás suponer el análisis y la lectura de lo acordado y tratar de aclarar las cosas que primero no entendimos para hacer la pregunta y tratar de responderlas, ¿no? Aquí en la sesión, en términos, pues bueno, más centrados, más ubicados en el propio texto, ¿no? Y si hay alguna otra sugerencia, pues creo que sí valdría la pena que lo dijéramos ahora mismo, ¿no? ¿Les parece bien que sigamos así? Yo quiero hacer una sugerencia, Sí, porque me parece que la presentación del proyecto de Husserl difiere un poco de la postura que tuvo Toño, porque pues, en las investigaciones lógicas, al menos en la quinta investigación, capítulo 2, parágrafo 8, hay una clara referencia que se puede hacer un montón de análisis fenomenológicos sin apelar al retroceso a una esfera del yo puro. De hecho, esa es su crítica a Nathorp. Entonces, yo sí sugeriría que más bien, pues este asunto de la conciencia, y en la cual el yo es solamente un polo de la constitución de la conciencia, pues se revisen las investigaciones lógicas, no otros textos, ¿no? Las investigaciones y la filosofía como ciencia estricta, porque son los textos de los que está partiendo Heidegger, ¿no? Lo otro puede hacerlo mucho más confuso, pues, ¿no? Entonces, yo sería más partidario de ir a las fuentes bibliográficas que están en la propia lección de Heidegger, pues para hacer un diálogo, digamos, tratando de coejecutar lo que tenía el propio Heidegger a la vista en ese momento y no lo que todavía no existía, ¿no? Porque eso me parece que rompe un poco con el propio rigor de la exposición de Heidegger. Esa era la observación que quería hacer. bueno, pues gracias. Eso es algo que creo que todos tenemos presente, ¿no? Porque pues evidentemente estamos siguiendo como lo señalas, ¿no? La exposición del texto está aquí, ¿no? Y el propio Heidegger refiere a al texto de Husserl, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí tienes razón que esto era nada más, hasta donde yo entiendo, ¿no? Era una exposición que trata de clarificar un poco más hacia dónde va la postura de Heidegger, ¿no? Pero por supuesto que la sugerencia que haces, Luis Fernando, pues a todos nos compete, ¿no? Como lectores de los textos, del problema que estamos tratando de
desarrollar aquí de aclararnos y de desarrollar en este seminario, ¿no? Así que, pues, más chamba, pues, para todos. Pero yo preguntaba si tenían alguna, más bien en relación con lo que vamos a hacer la próxima sesión, si tienen alguna sugerencia o alguna otra cosa por añadir, si no, pues para cerrar la sesión el día de hoy. Bueno, nada más, Sí. pues más bien una pregunta, o sea, ¿podemos cada quien plantear una pregunta y traerla, o va a ser solamente una persona la responsable? Todos podemos traer preguntas, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Que no, bueno, es que tienes razón, sí. Yo digo que todos tenemos que traer alguna pregunta de lo que leímos, ¿no? Aunque quizás el que comience es el que ya está anotado para hacer la relatoría, ¿no? Que ya no va a ser relatoría de lo que leímos, sino vamos a plantear una pregunta explicada, ¿no? Un poco más, es lo que entiendo, ¿no, Toño? Que tú sugerías. Entonces todos, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, podríamos orientar un poco pensando que intentáramos preguntarnos cada quien qué tanto comprendimos de este capítulo de sobre Husserl. Y cuál es el resultado o qué es lo que finalmente entendemos de esto. Por ejemplo, cuál es la función de la introducción de la noción de cuidado en toda esta sección. Si es que eso le importa o le interesa a alguien. Claro. Porque como que tenemos que distinguir entre las cosas que no entendimos por falta de antecedentes o de conocimiento de Husserl y las cosas que no se entienden por la forma como nos va explicando Heidegger. ¿De acuerdo? La próxima sesión entonces tocaría ya Descartes, del 17 al 22, o nos detenemos otro en Husserl. Pues según el calendario, sí. 17 al 22. Pues, por un lado, yo no creo que otra sesión nos vaya a clarificar. Sí, yo digo que sí. Todo esto. Yo digo que sí. A mal, como insisto, pues, como Machiavelli piensa, ¿no? A mal paso regresa a las bases, punto. Porque ahora sí estamos ya en términos de tiempos muy limitados, ¿no? Entonces tenemos que continuar con la lectura del texto y quizás hacer planteamientos así, más bien de preguntas y haciendo esa distinción, ¿no? De ¿qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo esta parte? ¿No? Porque me falta conocer algo más y a lo mejor alguien aquí lo sabe y lo puede explicar, o porque no se le entiende a Heidegger, ¿no? Así, tal cual, y necesitamos preguntarnos, hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que eso sería la valía del ejercicio de este seminario, porque estaríamos haciendo preguntas que nos abren el texto mismo, ¿no? Y no estaríamos haciendo. La idea es que sí empecemos con Descartes. Pues sí. Yo digo que sí. Vemos entonces del 17 al 22. Pues continuamos entonces con el esquema de lecturas programado y nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias, Luis Fernando, Alonso, muchas gracias también, Cuauhtémoc, nos estamos viendo.